Vamos a Romanos 5, hoy vamos a estudiar los primeros 11 versículos de este capítulo y vamos a leer toda la sección, oramos y comenzamos. Dice así, Romanos 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguno que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, Padre, te damos gracias por este día y te pedimos ahora que hemos leído y vamos a estudiar tu palabra, que tú nos des ojos para ver las verdades que aquí están. Entendemos, Señor, que esto no es únicamente un trabajo intelectual, sino que necesitamos revelación de parte tuya. Entonces, háblanos por medio de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en esta parte bien interesante donde el apóstol Pablo ha estado como que trayéndonos de la mano y explicándonos por qué realmente es que necesitamos el Evangelio de Jesucristo, por qué necesitamos a Jesucristo. Y básicamente Él nos ha mostrado de que como humanidad estamos separados de Dios. Y lo que nos separó de Dios fue nuestro pecado. Transgredimos a Dios, nos rebelamos en contra de Dios. Y cada ser humano, cada persona que nace separada de Dios por el pecado que hay en nosotros. Pero Dios proveyó una solución para eso. Y nos habló Pablo de que la única manera en la cual podemos llegar a tener una relación con Dios es que Dios necesita declararnos justos, porque por nuestra condición pecaminosa estamos separados. La pregunta era que Pablo nos respondía era ¿cómo un hombre pecador puede llegar a tener una relación, a poder tener comunión con un Dios que es santo? Y básicamente es mediante la fe. Mediante la fe en Jesucristo, Dios nos declara justos y es la razón por la cual podemos tener comunión con Dios. Ahora, el mensaje de esta mañana se llama Justificación Plus. Ahora está de moda todas estas plataformas de streaming que es Disney Plus, Paramount Plus y todo el rollo. ¿Y por qué Justificación Plus? Porque a veces pensamos que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, Dios como que únicamente nos perdona y eso es todo lo que tenemos. Pero realmente lo que Pablo nos escribe aquí, lo que él continúa dándonos a entender, es que mediante la fe en Cristo tenemos acceso a un montón de cosas que muchas veces no tenemos la menor idea. A veces siento que como cristianos somos millonarios espirituales, pero vivimos como mendigos. Porque no sabemos todas las riquezas espirituales que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Entonces Pablo nos habla un poco de eso esta mañana. Pero hay una palabrita importante, la primera palabra del verso 1 es por tanto, y cada vez lo repito porque es importante, porque por tanto es una palabra conectora. Eso lo has oído mucho de aquí. Y básicamente una palabra conectora o por tanto quiere decir de que por los argumentos lógicos previos que Pablo acaba de dar, él va a llegar a una conclusión lógica. Por todo lo anterior, por lo que él ha venido diciendo y escribiendo, lo que él va a decir ahora, la conclusión lógica, tiene una razón de ser. Y eso es importante porque la Biblia nos muestra que el Dios en el que creemos es un Dios racional, no es un Dios irracional.
Es un Dios que nos da razones, que nos da argumentos para creer en Él. Dios no está interesado en una fe ciega. Dios nos da razones para poder creer en Él. Entonces, por tanto, ¿qué significa? ¿Qué es lo que Pablo ha escrito previamente? Que necesitamos como que recordar. Algo muy importante, Romanos 1, verso 18 y verso 32. Que Dios está justamente indignado contra toda impiedad y injusticia del hombre. Estamos separados de Dios. Y en Romanos 1, verso 32 dice que por nuestra condición y por lo que hemos hecho, somos dignos merecedores de la muerte, de acuerdo al estándar de Dios. Yo sé que tú y yo y el hombre tienen diferentes estándares, y entre nosotros la manera en que nos medimos es muy distinta. Y hay niveles de bondad y hay niveles de maldad. Pero de acuerdo al estándar que es perfecto, el de Dios, que es Cristo, todos somos culpables. Y estamos separados de Dios, y Dios dice que el hombre es digno de muerte. Entonces tenemos un problema con Dios, o tienes un problema con Dios. Entonces, ¿cómo puede un hombre condenado a muerte o que va a la fila para ser ejecutado, cómo puede ese hombre encontrar una esperanza? ¿O cómo puede esa persona venir a una relación justa delante de Dios y poder ser declarado ante este Dios que es justo y que es santo? Bueno, Pablo ya nos dio la respuesta. Aquí la dice, en el verso 1, dice, habiendo sido justificados por la fe. Somos declarados justos. Antes éramos culpables por lo que hicimos, pero somos declarados justos. Nuestro estatus legal ante Dios cambia, no por una buena obra que hayamos hecho, no por seguir rituales, no por seguir ciertas leyes, sino que somos declarados justos mediante la fe en Jesucristo. Romanos 3:28, Pablo, cuando termina la sección donde él nos ha venido mostrando nuestra culpabilidad o la culpabilidad de toda la humanidad, y después cuando muestra que Dios abrió un nuevo camino, un único camino, y ese único camino para venir a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo, en Romanos 3:28 Pablo dice lo siguiente: porque concluimos, es una conclusión, porque concluimos que el hombre es justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Declarado justo. Es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al reconocer nuestra condición y culpabilidad, no confiando ni en las obras, ni en rituales, ni en la ley, sino solo confiando en la única esperanza que teníamos, que es Jesús, Dios nos ha declarado justos delante de Él. Es por fe, no es por nada que tú y yo podamos ofrecerle a Dios. Ahora, continuando, porque dice, por tanto, porque ya hemos sido declarados justos, Pablo nos va a explicar otra vez la justificación. Ya nos explicó cómo somos declarados justos ante Dios. Lo que él va a hacer ahora es, ¿qué trae consigo el ser declarados justos ante los ojos de Dios? Por eso es justificación plus. ¿Qué es todo lo extra que el cristiano tiene acceso a por ser declarado justo ante los ojos de Dios? Cuando decimos Dios te ama y quiere perdonar tus pecados, ¿es simplemente eso? ¿O eso es solamente un punto de ingreso a un montón de cosas que Dios nos ha dado? Y es precisamente eso. A través de la fe en Jesús, por lo que Cristo hizo, el creyente tiene acceso a un montón de bendiciones que Dios les da, que Dios nos da. Por eso yo digo, muchas veces como cristianos somos o vivimos como mendigos espirituales, siendo ricos con todas las bendiciones que Él nos ha dado. Muchas veces no sabemos lo que tenemos. ¿A poco nuestra actitud en la vida no cambiaría si tú supieras que en la cuenta de tu banco tienes 10 millones de dólares? Bueno, con 1 millón, ¿a poco no cambiaría? Vamos a bajarle. ¿A poco no vivirías con una actitud distinta, como que sin preocuparte de los problemas? ¿Verdad que sí? Y es así. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos recursos a los cuales podemos echar mano. Pero muchas veces vivimos como cristianos derrotados, porque no sabemos o se nos olvida lo que tenemos en nuestra cuenta de banco espiritual, lo que Dios ya nos ha dado, lo que ya nos pertenece. Entonces, porque hemos sido declarados justo ante los ojos de Dios mediante la fe en Jesús, no por obras, no por rituales, no por seguir una ley, sino por confiar en Jesús, ¿a qué tenemos acceso? ¿Cuáles son los beneficios? Verso 1, el primer beneficio es, al final del verso 1 dice, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿por qué tenemos paz para con Dios? ¿Qué quiere decir tenemos paz para con Dios?
Reconciliar, una palabra que escuchamos a lo mejor regularmente, una reconciliación, reconciliar. ¿Qué significa reconciliar? Bueno, reconciliar significa restablecer o restaurar la relación entre dos partes que estaban en conflicto o separación. Reconciliar es restablecer o restaurar la relación entre dos partes que estaban en conflicto o en separación. Tú te has peleado con tu esposa y con tu esposo, seguro, yo lo he hecho, con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos. Y cuando hablamos de reconciliación es llegar a un acuerdo donde ambas partes vienen a solucionar el problema. Entonces, el asunto es por qué necesitamos reconciliación, porque estábamos separados de Dios, porque en el Edén el hombre se rebeló en contra de Dios, le levantó el puño a Dios y quiso vivir una vida independiente. Y nos rebelamos contra su diseño, nos rebelamos contra Él, que es el dueño de todo el mundo y de todo el cosmos en el que vivimos, y lo ofendimos. Entonces ahí se rompió nuestra relación con Dios. Entonces necesitamos, ¿cuál es la mayor necesidad del hombre? Paz con Dios. Esa es la mayor necesidad que el hombre tiene. El hombre hoy en día, las personas andan buscando paz en su corazón. Y la búsqueda de la paz es algo que el hombre siempre ha estado buscando. Pero la paz más importante que el hombre necesita es paz con su Creador, paz con Dios. Y cuando Pablo nos dice que por ser declarados justos tenemos paz para con Dios o paz con Dios, eso nos habla de que nuestra mayor necesidad ha sido cubierta. Tú y yo fuimos creados para tener comunión con nuestro Creador, con Dios. Y al no tenerla, al vivir alienados de Dios, al vivir separados de Dios, nuestra vida nunca podrá ser lo que fue diseñado para que fuese. Necesitamos paz con Dios, necesitamos reconciliación con Él. Mira lo que el apóstol Pablo escribió en Colosenses 1, versos 20 y 22. Y por medio de Él, dice, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Dice, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos, dice, santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por medio de Jesús, Dios nos presenta ante Él mismo, dice ahí, santos, sin mancha e irreprensibles. O sea, básicamente es una manera distinta de decir justos. Entonces, nuestro problema era que nos rebelamos en contra de Dios. No vivimos de acuerdo a su palabra. Nos reíamos de Dios. Estábamos separados de Él y por eso éramos justos merecedores del juicio de Dios. Pero mediante el camino que abrió Dios por medio de su Hijo, Él nos reconcilia con Él. Estas dos partes que están separadas son reconciliadas. Esta relación es restaurada y estas dos partes vienen otra vez a una comunión. Estos dos que estaban en conflicto vienen otra vez a estar en comunión. Entonces, lo primero que tenemos es paz con Dios. San Agustín o Agustín de Hipona escribió lo siguiente, dice, nos has hecho para ti, Señor. Dice, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Muy cierto. Mientras no tengamos paz con Dios, nuestro corazón siempre va a estar inquieto. Y por medio de la fe en Jesús, por medio de la obra de Cristo, el hombre puede, tú y yo podemos experimentar y disfrutar de paz con Dios. Y esto es importante porque la paz con Dios produce otra cosa, la cual Pablo no habla, pero quiero que sepas. Y es juntamente o como resultado de la paz con Dios, viene otra cosa que hablamos siempre, que es la paz de Dios. Ninguna persona puede tener la paz de Dios si primero no tiene paz con Dios. La gente que anda en búsqueda de paz, independiente de Dios o pidiéndole paz a Dios, pero no ha hecho las paces con Él, nunca va a poder experimentar la paz de Dios. Necesitas reconciliarte con Él primero.
Y cuando la reconciliación se produce, Dios no solamente ya no tenemos ningún problema con Él, sino que Él nos da su paz en nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de lo que podemos comprender o explicar. Entonces, la paz de Dios es un resultado, una consecuencia de la paz con Dios. No puedo tener la paz de Dios si no tengo la paz con Dios primero. Segundo beneficio que tenemos, verso 2, primera parte, dice, por medio de quien hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No solamente al ser declarados justos tenemos paz con Dios, sino que también tenemos una relación basada en la gracia. Ese es el segundo beneficio, una relación por gracia. ¿Qué es lo que leí hace poquito? Lo vuelvo a leer, Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra tan importante, este concepto bíblico que solo está en el cristianismo, ningún otro sistema de fe, ninguna religión conoce y entiende o ofrece la gracia, el favor inmerecido de Dios. Todas las religiones son un sistema de obras y de recompensas. Pero la gracia solamente la encuentras ubicada y la encuentras en el cristianismo, porque es la única esperanza que teníamos de relacionarnos con un Dios que es justo. Entonces, por medio de Jesús, tenemos acceso a una relación con Dios, donde somos aceptados por Él y somos amados por Él solo por gracia. O sea, el favor de Dios gratuito e inmerecido. Muchas veces queremos tener una relación una relación con Dios basado en nuestro desempeño. Entonces, cuando tú quieres tener una relación con Dios basado en tu desempeño, esa relación va a ser lo más inestable que puedas tener. Porque tú sabes y yo sé que yo no doy el ancho. No doy el ancho con lo que Dios pide en su palabra. Yo sé que Dios pide que sea justo, pero no lo puedo hacer por mí mismo. No puedo vivir prácticamente una vida santa todos los días de mi vida. Entonces eso me descalifica. Entonces si una persona, si tú hoy en día todavía estás pensando en que tu relación con Dios depende de tu desempeño, va a ser una montaña rusa tu relación con Dios. Porque van a haber días donde a lo mejor vas a más o menos ir bien. Y es más o menos. Y van a haber días que van a ser terribles, que vamos a fallar miserablemente. Entonces, si tu relación con Dios está basada en tu desempeño, va a ser una relación miserable donde nunca vas a tener paz, nunca vas a tener seguridad. Y hay mucha gente así hoy que básicamente no sabe cuál es su estatus con Dios o delante de Dios, porque aún sigue pensando que depende de su desempeño, del desempeño personal. Pero aquí Pablo nos recuerda una verdad gloriosa, que esta relación con Dios del Nuevo Testamento es una relación que está cimentada y basada en la gracia. El favor de Dios hacia sus hijos, hacia los que han creído en Cristo, es un favor gratuito e inmerecido. Por eso Pablo dice que hemos obtenido entrada, verso 2, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Si la entrada a la relación con Dios dependiese de tu y de mi obediencia, no estaríamos firmes. Estaríamos inseguros, llenos de miedo y llenos de terror, porque no damos el ancho y tú lo sabes. Pero porque esta relación con Dios es en la gracia, esa es la razón por la cual estamos firmes. Esta relación con Dios es firme y es una certeza porque es por gracia y no por lo que tú y yo tenemos que ofrecer. Muy importante. Segunda cosa, es una relación por gracia. Tercera cosa, la segunda parte del verso 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solamente tenemos acceso a Dios y nuestra relación está basada en la gracia, sino que dice que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que el creyente, el que ha sido declarado justo, tiene una esperanza para el futuro. ¿Y cuál es la esperanza para el futuro?
El cristiano tiene un futuro y un futuro glorioso. Y en el futuro que Dios nos ha prometido en la eternidad, el creyente puede gloriarse, puede alegrarse, puede gozarse, porque Dios ha preparado cosas asombrosas para sus hijos, para los que han creído en Cristo en la eternidad. O sea, tú y yo sabemos muy poco. Sabemos mucho, la Biblia nos revela mucho, pero creo que lo que sabemos es muy poco en comparación a todo lo que Dios tiene preparado para los que creen en Él. Mira lo que Pablo escribió en 1 Corintios 2:9, va a aparecer en pantalla. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea, tú y yo no tenemos la menor idea. O sea, tenemos una idea muy pequeña. Y la Biblia nos da cosas, nos muestra cosas o ciertas cosas que vamos a gozar en la eternidad. Pero eso no es nada en comparación a las sorpresas que Dios tiene para los que le aman. Es un futuro glorioso. Y esa es una esperanza que tenemos, que nuestro futuro no es incierto. A lo mejor en esta vida, en este mundo, no conocemos todos los detalles de nuestro camino, de nuestro viaje, de nuestra jornada. Conocemos cuál es nuestro destino. Pero nuestro futuro en la eternidad es un futuro glorioso. Nos podemos alegrar por eso. Recuerda este versículo, 1 Corintios 2:9. Tú amas al Señor, has puesto tu fe en Él. El futuro es mejor. Lo mejor está por venir todavía para nosotros en la eternidad. Entonces, tercera cosa es, tenemos esperanza para el futuro. Cuarta cosa, verso 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, usa la misma palabra. Dice que nos gloriamos de la gloria de Dios, o sea que vamos a ver a Dios, vamos a ver a Jesús, vamos a ver las cosas que Él prometió para nosotros hacer en la eternidad, nos gloriamos, nos alegramos en eso. Pero chécate, usa la misma palabra para hablarnos de otro beneficio que tenemos. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, no, Pablo, ¿qué onda con eso? No gloriamos en las tribulaciones. No, Pablo no sabe lo que es la vida en Cancún en el 2024. O en México. No, creo que nosotros no sabemos lo que era la vida teniendo a Nerón como emperador. ¿Te quejas del gobierno? Ok, Nerón. ¿Qué hacía Nerón? Bueno, encendió su jardín, no encendió Roma quemando cristianos. Eso hizo Nerón. Entonces Pablo dice, nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Y esto es lo que es maravilloso. No solamente el cristiano se puede gloriar en el futuro con lo que Dios le ha dado. El cristiano puede gloriarse ahora también. El cristiano no solamente tiene una esperanza de un destino glorioso, sino que también el creyente tiene esperanza en el ahora. Ahora. Dice, y no solo esto, o sea, no solamente la gloria y el destino glorioso del futuro, veremos a Dios, veremos a Jesús, tenemos todas estas bendiciones en el futuro, pero también dice ahora, nos podemos gloriar en el ahora. La esperanza del cristiano no es algo que solo está conectado a la eternidad, sí lo está, pero también la esperanza del cristiano tiene implicaciones en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora. Ahora, ¿qué nos dijo Jesús en la Biblia? Jesús dijo en Juan 16:33 que en el mundo íbamos a tener ¿qué? Aflicciones. Esta es una promesa de Jesús. No son las que subrayamos en la Biblia. Pero es una promesa de Jesús. Jesús nos prometió que en este mundo íbamos a tener aflicción. Jesús no tenía letra chica, no era falsas promesas de campaña, no. En este mundo vamos a tener aflicciones. ¿Por qué en este mundo tenemos aflicciones? Bueno, tenemos aflicciones porque, número uno, vivimos en un mundo caído. Un mundo que ha sido afectado y trastornado por el pecado desde la caída de Adán y Eva. Este mundo no es lo que tenía y lo que Dios pensó originalmente. Este mundo fue trastornado por el pecado y la maldad entró y por eso hay sufrimiento en este mundo. Por eso sufrimos.
Este mundo, y también vamos a experimentar aflicción como cristianos, porque no solamente vivimos en un mundo caído, sino también vivimos en un mundo anti Dios. Anti Dios. Hoy en día hay una cosa que se llama misticismo. Y es que básicamente la gente cree en espiritualidad. Y te habla de Dios y te habla de un Dios, pero basta que tú le pongas la palabra Jesús cuando la gente se ofende. ¿No viste la inauguración de la Copa América? Un pastor salió hablando y llorando y la ofensa fue que usó el nombre de Jesús. Entonces vivimos en un mundo que es místico, pero no en un mundo que es cristiano. La gente quiere creer en algo porque Dios nos creó con un vacío para buscar a Dios. Pero el problema es que este mundo en el que vivimos es hostil a Jesucristo. Jesús dijo a sus discípulos, si me persiguieron a mí, los van a perseguir a ustedes. Si me odiaron a mí, los van a odiar a ustedes. Entonces vivimos en un mundo hostil a la verdad de Cristo. Y eso es parte también de la tribulación que vamos a tener que experimentar por un mundo caído y por un mundo anticristo. Entonces hay aflicción. Ahora, en este mundo sufriremos, queramos o no. Seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a sufrir todos. Pero, y es un gran pero solo el cristiano tiene esperanza en el sufrimiento. Solo el cristiano tiene esperanza en el sufrimiento. Quiero que vayas conmigo y adelantes un poquito a Romanos capítulo 8. No me voy a profundizar en eso, pero es una verdad que Pablo nos va a decir un par de semanas más adelante. O quizás meses a la velocidad que vamos. Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué es lo que no dije aquí? Me faltó algo importante. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y esa es la verdad. En este mundo todos vamos a sufrir. Queramos o no, seamos cristianos o no. Pero para la única persona que el sufrimiento va a ser productivo y fructífero es para el cristiano. El cristiano es la única persona que tiene una esperanza en el sufrimiento. El no creyente, todas las cosas no cooperan para su bien. Esta es una promesa que Dios da en Romanos 8:28, condicionada. Necesito ser un hijo de Dios, necesito amar al Señor, ser parte de su familia para que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Si un cristiano no cree en Jesucristo, si una persona más bien no cree en Cristo, todas las cosas Dios las puede usar para llevarlo a un punto donde a lo mejor busca a Dios. O ciertas cosas, pero para el cristiano todas las cosas son usadas por Dios para producir algo bueno en nuestra vida. Entonces el cristiano tiene esperanza en el sufrimiento. Ahora, ¿qué actitud debiésemos de tener como cristianos en el sufrimiento? ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente cuando vienen los problemas y las pruebas, ¿qué es lo que hacemos? Nos quejamos. No, yo sé que ustedes no se quejan, los de las 12 se quejan, pero ustedes son más espirituales que yo. Entonces, los de las 12 se quejan por los problemas y eso está mal. Ahora, pensamos que estamos bien cuando tenemos esta actitud de voy a aguantar, estoy resistiendo la prueba. Y así no estás contento, pero dices, ahí estoy, hermano, perseverando. Y pensamos que eso está bien. ¿Está bien eso? No. A lo mejor no es tan malo como quejarte, pero simplemente tener una actitud de estoy resistiendo y aguantando y esto está insoportable, no es lo óptimo, no es lo que Dios nos pide. La palabra que Pablo usa aquí es nos gloriamos. Es la misma palabra que Pablo dice que nos gloriamos con nuestro futuro glorioso. La pregunta es esta: ¿puedes gloriarte de tu futuro glorioso de la misma manera que te puedes gloriar en el sufrimiento? ¿Te das cuenta que Dios nos acepta no porque agarramos la onda luego y porque nos gloriamos en nuestro sufrimiento? Pero ese es el estándar, eso es lo que Dios pide y eso es lo que Dios nos ofrece.
Pablo está hablando de una realidad, dice, nos gloriamos. Es un beneficio que solo tiene el creyente. El creyente puede gloriarse, puede gozarse, puede encontrar gozo y paz en el sufrimiento. Primera de Tesalonicenses 5:18 dicen, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. No dice, den gracias a Dios en algunas cosas. No dice, den gracias a Dios en las cosas buenas, sino den gracias a Dios en todo. En todo. Entonces, ¿por qué en todo? No, Señor, yo no quiero dar gracias en todo. Y ahí estamos como dice una persona que conozco, luchando con Dios. Siempre estamos luchando con Dios. Pero Dios no baja su medida. Quiere que en todo podamos dar gracias. Que en todo podamos gloriarnos, incluso en los sufrimientos, de la misma manera como nos gloriamos en nuestro eterno destino glorioso. Algo muy importante, que hay palabritas que son importantes, porque a veces no agarramos la onda. Pablo y la Biblia no está diciendo que nos gloriamos por todo. Dice que nos gloriamos en todo. Lo que leímos de Tesalonicenses, den gracias en todo. No dice den gracias por todo. Es muy distinto. Cuando pasa una injusticia, yo no puedo dar gracias por eso. Eso es pecado. Pero lo que Dios me pide es que a pesar de ser una injusticia, Dios pide y no baja su estándar para mí. Aún a pesar de la injusticia, Dios me ayuda y es parte de ser declarado justo a poder, incluso en medio del dolor injusto, gozarme en ese momento. No por ese momento, sino en ese momento. Y eso es muy, muy distinto. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo. Que nos gloriemos en todo, que demos gracias en todo, no por necesariamente ciertas cosas. No andamos buscando sufrir, no nos encanta sufrir. Pero aún a pesar de eso podemos dar gracias en eso. Entonces, el incrédulo, el que no ha nacido de nuevo, el que no conoce a Cristo, el que no está siguiendo a Jesús, el incrédulo. Entonces, la paz del incrédulo, la paz de esa persona, básicamente está y estará en la ausencia de pruebas y sufrimiento. ¿Qué es lo que una persona anda buscando? Zafarse de las situaciones, escaparse de las situaciones de sufrimiento y de dolor. Y si logra zafarse de esa situación, dice, yo voy a tener paz, yo voy a tener tranquilidad. Así opera la mente no creyente. Pero el creyente opera distinto. Aunque no está buscando el sufrimiento, porque no lo está, el creyente puede tener y experimentar gozo en medio del sufrimiento, que es muy distinto. Y eso solo lo puede experimentar el cristiano, porque es parte de lo que Dios nos da. Es parte de este paquete que es parte de nuestra membresía. Tenemos la capacidad y Dios nos permite poder experimentar gozo y paz en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué podemos experimentar y por qué podemos y debiésemos de alegrarnos y gozarnos? No es porque lo que el cristiano siente, porque necesariamente no siempre vas a sentir paz y gozo, sino es por lo que el cristiano sabe, que es diferente. ¿Y qué es lo que el cristiano sabe? Lo que Pablo nos dice aquí, básicamente es que la tribulación produce madurez y perseverancia. Cuando estamos en sufrimiento, familia, tenemos que, en lugar de enfocarnos en lo que estamos sintiendo, que puede ser muy real, tenemos que agarrarnos de lo que sabemos, de las promesas de Dios. Y la promesa de Dios es que el sufrimiento y la prueba en tu vida va a producir madurez y va a producir perseverancia. Eso es lo que va a producir. Madurez y perseverancia. Cuando decimos, Dios, sácanos de este problema, en realidad algunas veces significa, Dios, no quiero madurar. No quiero madurar. Entonces, la Biblia nos muestra claramente
que el camino hacia la madurez, el camino hacia la transformación es el camino del sufrimiento y el dolor. Hoy en día está todo este movimiento que lo ves en ciertas iglesias que se conoce como prosperidad. Y tú ves esas iglesias llenas de gente, llenas, comprando el favor de Dios, no muy diferente a lo que ocurría cuando vino la reforma de Lutero, queriendo comprar cosas de Dios. Yo voy a pactar con Dios y porque yo le voy a dar, Él me va a dar todas estas cosas. Mentiras del diablo. Jesús dijo, en este mundo vamos a tener aflicción y es parte del plan de Dios para nuestra vida. Porque esa es la forma en la que vamos a madurar y vamos a crecer. Necesitamos viento en contra para poder crecer y madurar. Sí, hay tiempos donde las cosas van a estar tranquilas, pero recuerda, esta no es nuestra casa. Este mundo no es nuestro hogar. Entonces, el crecimiento en nuestra vida generalmente ocurre en los días y en las temporadas muy, muy difíciles. La prosperidad no trae madurez, no trae crecimiento. Se puede disfrutar, sí, y gracias a Dios por tiempos como esos. Pero lo que trae perseverancia, lo que trae cambio en la vida de un cristiano es el dolor y el sufrimiento y las pruebas. Eso es lo que la Biblia enseña. Mira lo que Santiago 1, 2 al 4 dice. Tengan por sumo gozo, o sea, ¿qué onda? Yo pensé que solo era Pablo. Santiago también tiene la misma idea. Ok, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Ok, no es una, son muchas. Plural, no singular. Sabiendo, usa la misma palabra. Lo mismo que dice Pablo, sabiendo. No dice sintiendo, sabiendo. Sabiendo que la prueba de su fe produce, no dice quizás va a producir. Es una certeza, produce paciencia. Dice, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Cómo llegamos a ese estado donde somos declarados, somos perfectos y completos? Donde no nos falta nada en nuestro carácter. La prueba. Y por lo que yo sé, no por lo que siento, por lo que yo y tú sabemos, podemos alegrarnos porque Dios está produciendo algo bueno en tu vida. Acompáñame a 2 Corintios, no va a aparecer ahí en pantallas, quiero que lo leamos cada quien en su propia Biblia. 2 Corintios 4, versos 16 al 18. No sé si me estoy moviendo mucho, mi reloj me dice, ¿estás haciendo ejercicio? No estoy haciendo ejercicio. 2 Corintios 4, 16 al 18. Son palabras del mismo Pablo. Dice, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pablo viene de nuestro futuro y nos dice, eso que tú piensas que es eterno y que esta prueba va a durar para toda la vida, dice Pablo, no, es temporal, es leve. Pero es leve comparado a qué, es temporal comparado a qué. ¿Cuál es el punto de referencia? Las cosas que no se ven. O sea, las verdades espirituales, las verdades de Dios, sus promesas, su reino, el reino eterno de Dios. Si lo comparamos con eso, con lo que es la realidad, esta aflicción es leve y es temporal. Si tú piensas que tu vida es lo único que tienes y que tú eres un producto del azar, que básicamente es lo que los ateos creen, que básicamente está destinado a desaparecer en la nada, ese es un sistema de fe que no te da ninguna esperanza. Porque todo es en la hora, por eso estás deprimido. Pero cuando entendemos a la luz de lo eterno que hay una realidad y un mundo real y Dios va a venir con su reino, eso le da sentido a lo que pasamos ahora.
Y en comparación a lo que no se ve, el reino de Dios y sus verdades, lo que pasamos ahora es leve y es temporal. Pero produce un peso de gloria. Dios está formando en ti y produciendo calidad en tu fe, calidad en tu carácter. Y eso solo se puede lograr a través de pruebas y dificultades, no a través de la prosperidad, no a través de tiempos de bonanza. Ahora, Dios nos da un respiro, sabe que hay cosas que necesitamos parar y que necesitamos recuperarnos, pero Dios usa las dificultades de este mundo, usa el sufrimiento, usa el dolor para producir en ti y en mí, en el cristiano, madurez y perseverancia. Versos 5 al 8 de Romanos 5. Dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la penúltima bendición? Es que somos amados. Somos amados por Dios. Verso 5. Ahora, lo que Pablo nos responde es, ¿cómo sabemos que Dios nos ha amado? ¿Cómo sabemos como cristianos que Dios nos ha amado? Bueno, dice el verso 5, nos da la respuesta, y es que Dios derramó su amor en nuestro corazón. ¿Y cómo ha derramado Dios su amor en nuestro corazón? Mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente a través del cual Dios nos hace experimentar y nos expresa su amor, el Espíritu Santo. Ahora, generalmente, no es casualidad, porque la Biblia está inspirada por Dios, que después de hablar de sufrimiento, Pablo habla enseguida del amor de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente, a menos que seas de otro mundo, cuando sufrimos, lo primero que hacemos es dudamos del amor de Dios. Dudamos del amor de Dios. Y decimos, ¿cómo es posible que me esté pasando esto si yo soy un cristiano, soy un hijo del gran rey, soy una princesa de Dios? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Porque no sabes lo que debes de saber. Porque no hemos leído nuestra Biblia, por eso. Jesús no nos prometió una vida libre de preocupaciones, libre de dolor, libre de sufrimiento. Pero como ya sabemos, podemos experimentar gozo en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Entonces, generalmente, cuando sufrimos, dudamos del amor de Dios. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos dice? La Biblia es, y Dios hace estas cosas que parecen una contradicción. Y lo que Pablo nos está escribiendo aquí es que el sufrimiento, y en el sufrimiento, es el mejor lugar donde podremos experimentar el amor de Dios, cuando estamos sufriendo. Parece una contradicción. Como amar a tu enemigo lo es. Como todas las cosas de Jesús. Mira lo que escribió el salmista. Uno de mis salmos favoritos va a aparecer ahí. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor. ¿A quién? A los quebrantados de corazón. Y salva a los abatidos de espíritu. ¿Cuándo experimentamos la cercanía del Señor? ¿Cuando estamos seguros de nosotros mismos? No. Cuando nuestro corazón está roto. Está roto, cuando estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando estamos tranquilos, ¿buscamos al Señor? No. Cuando las cosas están tranquilas, vivimos una vida independiente, entonces Jesús es nuestro comodín. Básicamente cuando lo necesito, lo agarro y lo uso. Entonces, a lo mejor Dios dice, bueno, si esa es la manera en la que vas a querer acercarte, pues a lo mejor ese es el botón que tengo que apretar. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. 2 Corintios 1, versos 3 al 5. Pablo escribe esto y vaya que él sabía, Pablo tenía un doctorado en sufrimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones, no, en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en escasez, no, abundancia. ¿Ves? Estas son las partes de la Biblia que el Evangelio de la Prosperidad tiene editadas. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también, dice, abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pablo dice, ok, cuando estamos sufriendo, Dios nos promete algo siempre. Y es que en cada uno de nuestros sufrimientos Dios nos ha prometido su consuelo. No hay tribulación, no hay dolor que Dios no sea capaz de consolar. Dios no está diciendo que nos va a sacar de todos nuestros sufrimientos, pero sí nos está prometiendo que Él nos va a consolar en todos. ¿Y por qué a veces Él permite que pasemos por sufrimiento? No tengo todas las respuestas, no lo sé. Hay muchas cosas que no sé. Pero aquí me muestra que es muy probable que muchas veces Dios permita tribulaciones en nosotros para que tú y yo experimentemos su consuelo, para que nos sintamos amados por Dios. Si no estás sufriendo, ¿cómo vamos a poder experimentar su amor? Cuando estamos destrozados, cuando nos trapearon por el piso, cuando nos engañaron, cuando nos traicionaron, cuando pasó esto terrible en tu familia, con tus hijos, con tus papás, que no entendemos por qué Dios lo permitió, pero Dios lo va a usar y va a derramar su amor de una manera en que nunca la habías sentido antes. En ese momento, no hay nada que esté fuera o más allá de la capacidad de consolación de nuestro Dios. ¿Pero por qué lo hace? Pablo dice que Dios nos consuela en todo para que nosotros después podamos consolar a otros. Tu sufrimiento, tu dolor nunca es solo para ti. Nunca es solo para ti. Cuando tú estás pasando, cuando yo estoy pasando por eso, Dios me está consolando. Dios no solo está pensando en ti, está pensando en un montón de gente al cual tú vas a animar y vas a consolar y vas a fortalecer y vas a apuntar a la persona que te consoló a ti para que también los pueda consolar a ellos. No debemos de ser egoístas con nuestro dolor. Dios nos va a consolar para que tú puedas consolar. Entonces, somos amados por Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dios nos derrama su Espíritu. Y al derramar su Espíritu nos da su amor. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha amado? Pablo sigue hablando. Y básicamente del verso 6 al 8 dice que Dios nos dio a su Hijo Jesús. Esa es la manera en la que sabemos que Dios nos ha amado. Que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. A ver, ustedes que son papás, o sea, no me dejarán mentir, yo también soy papá de uno. ¿A poco daríamos nuestro hijo por una buena persona? ¿Por una buena persona? Nunca. ¿Daríamos nuestro hijo por alguien, por un criminal espantoso y horrible? Menos. Entonces, ¿por qué dudas del amor de Dios? Si Dios dio a su hijo por una persona como tú y yo. Esa es la manera más contundente en que la Biblia nos muestra cuánto nos amó y cómo nos amó Dios y cómo sabemos que nos amó. Otra vez, no es así como que necesariamente, ay, lo siento en mi corazón, sino es lo que sé, las verdades que sé, de dónde me debo de agarrar. Mira la cruz, ahí está el amor de Dios por ti. Entonces, la pregunta es no solamente cómo sabemos que Dios nos amó, sino cuándo nos amó. Y Pablo usa 4 cosas que me vuelan la cabeza de cómo y cuándo nos ama Dios o cuándo nos amó. Verso 6, cuando éramos débiles. Eso se puede traducir como incapaces, cuando no teníamos ninguna capacidad, absolutamente ninguna capacidad de escaparnos del hoyo en el que estamos, de salir del problema que creamos. Cuando no había ninguna capacidad en nosotros para arreglar el problema, en ese lugar y en ese momento Dios nos amó. Verso 6, segundo lugar cuando Dios nos amó, cuando dice éramos impíos
O sea, eso quiere decir siendo malvados. Siendo malvados, Dios nos amó. Verso 8, siendo pecadores. Dios nos amó siendo aún pecadores. Dios no te amó cuando estabas haciendo tu devocional, cuando estabas orando, cuando estabas yendo a la iglesia. Dios te amó cuando eras débil, cuando eras impío y cuando eras aún un pecador. Dios nos amó. Verso 10, la cuarta y última. ¿Cuándo nos amó Dios? Cuando éramos sus enemigos. Cuando tenías el puño levantado en contra de Dios. Cuando no te interesaba a Dios. Cuando veías a Dios como tu enemigo, Dios decidió amarte y amarnos. Ese es el amor de Dios. Verso 6, verso 8 y verso 10. Entonces, esta idea de, tengo que arreglar mi vida, voy a arreglar este problema, entonces cuando lo arregle voy a venir con Dios para que Él vea que ya arreglé y ordené mi vida y a ver si Dios me ama. No, tienes que venir como estás, así como estás. Y no es para quedarte como estás, pero así como estás puedes venir a Dios. Así como estás, Dios ha decidido amarte. Pero aquí está la cosa. Dice que Dios demostró su amor. Pero no solamente Dios quiere demostrártelo. La única manera en que vas a experimentar y vas a recibir el amor de Dios derramado en tu vida es si tú vienes a ser su hijo. Es como la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo estaba lejos, el papá lo seguía amando. Y salía todos los días a ver si el hijo regresaba. Pero no fue hasta que el hijo volvió que el hijo pudo experimentar en carne propia cuánto lo amaba a Dios. Cuando estaba lejos, el padre lo amaba. Pero no había manera que el hijo experimentara el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estaba lejos del padre. De la misma manera, Dios demostró su amor para con el pecador. Pero la manera en que el amor de Dios ahora va a ser experimentado, va a ser derramado en nuestra vida, tenemos que ser sus hijos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él derrama su amor por nosotros. Y el amor de Dios por nosotros trasciende lo que cualquier ser humano está dispuesto a ofrecer. Su amor supera cualquier límite humano. El amor de Dios lo ofrece cuando la persona es incapaz. Lo ofrece cuando la persona es malvada. Lo ofrece cuando la persona es un pecador y cuando la persona es un enemigo de Dios. Ahí Dios ofrece su amor. Su amor supera cualquier límite que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué excusas tienes para no venir a Dios? Para no aceptar su amor y su perdón. Y finalmente, rápido para terminar, verso 9 al 11. La última cosa, verso 9, ¿qué es lo que nos ofrece la justificación? Seremos salvos de la ira de Dios. O sea, seremos rescatados de la ira venidera. Una promesa y una certeza que tiene el cristiano es que nunca será objeto de la ira de Dios. ¿Y dónde está la ira de Dios? En la condenación eterna en un lugar real llamado infierno, para todo aquel que no cree en Cristo. Pero no es el único lugar que la Biblia dice que Dios derrama su ira. La Biblia también habla de una ira o de una tribulación venidera. Romanos 8:1 dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha destinado Dios para su ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sería bueno que si tomas notas puedas anotar estos dos textos, lo lees después. Es Apocalipsis 3:10 y Apocalipsis 6:16 y 17. Apocalipsis 6:16 y 17. ¿Por qué hablo de eso? Porque en ese lugar Pablo y Juan habla de esta ira venidera. Y está hablando de este periodo que la Biblia enseña como la gran tribulación, que aparece en el Apocalipsis, un periodo del tiempo en el cual Dios va a derramar su ira sobre la tierra. Y Dios no ha puesto a sus hijos para recibir su ira. Dios ya nos rescató de la ira, de su justa indignación. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Entonces,
bastante que masticar. Creo que esto es gasolina para ti, para un buen tiempo. Y cuando se nos esté acabando tenemos que volver a leer esto. Esto es lo que cada cristiano tiene desde el día 1. Dice, tenemos, nos gloriamos. Es lo que hay, es lo que es. Esos son los recursos a los cuales tú y yo tenemos acceso.